Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de La Perla, del escritor estadounidense y premio Nobel de literatura John Steinbeck. Publicada en primera instancia en una revista en 1945 y luego como libro en 1947, está inspirada en una leyenda popular mexicana que le contaron al autor durante su estancia en la Baja California Sur. Dato que viene aquí en la sinopsis y que se los voy a leer. En el Mar de Cortés, que Steinbeck escribió con Edward Rickett, fruto de su pasión por la biología marina, se narra una historia oída en la Baja California, que más tarde se convertiría en el germen de La Perla. En su novela, Steinbeck mantiene el esquema argumental de la leyenda, pero la dota de una densidad humana que la convierte en una de las narraciones más intensas y conmovedoras de la literatura contemporánea. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Es un libro que te conmueve. Es imposible que no te conmueva este libro. A mí me dolió mucho el corazón cuando lo leí. Por lo tanto, este relato está ambientado en ese lugar donde nace la leyenda que Steinbeck escucha. Aunque él no lo menciona en la novela, no dice, no identifica el lugar que él narra, no le pone un nombre. Y me imagino que de todas formas tú lo puedes reconocer por las descripciones, pero no le pone un nombre. Eso ayuda mucho a que el carácter del mundo ficticio que construye el autor sea lo más universal posible, lo que está en concordancia con el mensaje que busca entregar, el cual también es universal, y más aún si viene inspirado de una leyenda popular, que generalmente se caracterizan por transmitir valores culturales y valores morales. En este caso, se trata de una advertencia sobre la codicia y los deseos, pero que Steinbeck enriquece con una clara exposición de nuestra condición humana y, claro, deslizando también una crítica al colonialismo y sus consecuencias. Los que son suscriptores constantes del canal deberían aplaudirme porque pude decir colonialismo sin trabarme. ¿Se acuerdan cuando hice la reseña de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad? Vayan a ver esa reseña y vayan a verme a mí tratando de decir colonialismo. Bien, entonces aquí Steinbeck desliza una crítica al colonialismo y las consecuencias que trae, su efecto negativo sobre las poblaciones indígenas. De hecho lo dice aquí. Lo remarca constantemente en la novela, desliza esas críticas. Un ejemplo. Quino vaciló un momento. Aquel médico no era uno de los suyos. Aquel médico era le pegué a la cámara. Aquel médico era de una raza que durante casi 400 años había golpeado y privado de alimentos y robado y despreciado a la raza de Quino. Y también la había aterrorizado, de modo que el indígena se acercó con humildad a la puerta. Aquí un personaje va a ver un médico y el hecho de acercarse a ese médico ya genera este recuerdo del colonialismo. 400 años de ese choque cultural tan fuerte. Steinbeck. Fantástico. Por ello, la familia que protagoniza el relato pertenece a una comunidad indígena de un pueblo costero. Quino, el padre, Juana, la madre, y Coyotito, el hijo, son los que deberán enfrentarse a estas instituciones modernas, al mundo colonial despiadado. La novela es muy cortita, como pueden verlo, por lo tanto no puedo revelarles mucho del argumento, solo lo más general. Les voy a contar, vamos a hacer el esfuerzo de sintetizar esto sin darles ningún spoiler. Esa es la idea, que no se lleven nada, que puedan ir a leer el libro
pero que se interesen al mismo tiempo por él. Por una razón específica, sí, hay una razón al inicio del libro, la familia de Kino, que es una familia humilde, se ve en la necesidad de obtener dinero. Lo necesitan. Se trata de una emergencia y para solucionarla necesitan recursos que no tienen. Kino, al ser un pescador de perlas, recurre a su oficio para encontrar algunas perlas que pueda vender. Y lo intenta, va y lo intenta. Pero para su asombro, en ese intento desesperado, porque estaban desesperados como familia, en ese intento desesperado por conseguir algo valioso, encuentra una perla, pero es enorme. Encuentra una perla gigante, tan grande que la noticia se extiende por el pueblo y sus habitantes la bautizan como la perla del mundo, que por su gran tamaño debe valer sin duda mucho dinero. El hallazgo de un tesoro de esa magnitud debería ser un signo de buena fortuna, debería representar una felicidad, pero termina siendo una maldición con la que la familia de Kino tendrá que lidiar, lamentablemente, ya que despertará la codicia del ser humano. Les voy a leer un fragmento donde Kino describe la perla, donde el narrador describe la perla. Dice: Kino deslizó el cuchillo con habilidad por el borde de la concha. En el acero sintió la fuerza del músculo. Hizo palanca con la hoja y el músculo de cierre se partió y la ostra se abrió. La carne labiada se contrajo y luego se asentó. Kino la levantó y allí estaba la gran perla, perfecta como la luna. Atrapaba la luz y la refinaba y la devolvía en una incandescencia de plata. Era tan grande como un huevo de gaviota. Era la perla más grande del mundo. ¿Ok? Aquí tenemos la pizarra porque quiero explicarles algunas cosas. Como les decía, se trata de una novela muy corta, pero escrita con un estilo cercano a la parábola, cercano a lo alegórico. Steinbeck mezcla un lenguaje sencillo, un lenguaje cercano al tono oral de los cuentos populares mexicanos, con descripciones poéticas de la naturaleza y el entorno, acercándose a lo que podríamos llamar una fábula moral. Por lo tanto, no presenta personajes profundos o psicológicamente complejos, no, son figuras simbólicas. Así, figuras simbólicas. Tenemos, por ejemplo, al pescador humilde, a la esposa fiel, al hijo inocente y a los hombres codiciosos como ejemplos. Porque lo que potencia la historia no es un personaje en sí, sino el conjunto de ellos. La historia no puede funcionar si falta uno. Con uno solo que falte, la historia deja de funcionar. La disposición que les da el autor dentro de la historia es importantísima para que el engranaje narrativo funcione. La magia de este libro está en esa perfección narrativa, en la buena elección y en la colocación de los personajes. Nada sobra, nada falta. Es una historia de precisión que sigue una estructura clásica, que aquí se las tengo. Hay, por ejemplo, la infaltable introducción. Claro, esta es la estructura clásica. Tiene que haber una introducción para darnos a conocer los personajes. Aquí el autor presenta a los personajes principales. Luego viene algo que se conoce como el incidente catalizador, que es el momento en que se detona el conflicto en la historia. En este caso sería el hallazgo de la perla. Luego viene el desarrollo, que no puedo adelantárselos. Luego viene el clímax, que tampoco puedo adelantárselos, pero realmente brutal. Impacta al lector. Es muy crudo.
no puedo con esto, no, me vienen los recuerdos y me deprimo. Y luego, que yo no me deprimo con facilidad con los libros, porque estoy acostumbrado a los libros tristes, pero este se pasó. Y luego viene el desenlace. Y así tiene este esquema clásico, que el autor sigue al pie de la letra y que produce el efecto de la reflexión moral, que eso es lo que busca, la reflexión moral. Todos los que terminamos este libro, terminamos reflexionando, pensando si el personaje o los personajes debieron hacer esto o aquello, eligieron bien o no, si es justo o injusto lo que les pasó. Y todos pensamos, todos deliberamos. La magia de Steinbeck. Ahora, seguimos con la pizarra. Quiero explicarles otra cosa. Como les decía, el autor realmente te hace preguntarte qué hubiera sido si los personajes hubieran tomado otro camino. Porque como les decía, hay un punto de inflexión en la novela. El hallazgo de la perla. Ese es el punto de inflexión. Es este el catalizador que bifurca, cambia de dirección el destino de esta familia. Claro, ellos tenían una vida que es esta, que estaban siguiendo. Esto es una línea de tiempo, según yo. Espero me entiendan. Esta es su vida, esta es su línea de tiempo. Y tenían este camino determinado, ¿verdad? Pero de pronto surge el hallazgo de la perla y les da la posibilidad del cambio, de que no sigan este camino recto, hay una bifurcación y cambien su realidad. Y hay dos opciones. En este punto deben tomar una decisión, aquí. Si siguen su camino normal, su vida, su destino, o cambian y siguen esta otra ruta. Ahí está la decisión que deben tomar. Y claro, el camino que toman es este, porque ellos deciden tomar sus sueños y sus deseos y cumplirlos. Pero no toda la familia está de acuerdo con eso. Es Quino, el padre, el que más quiere esto, mucho más que la madre, que es Juana. Ella es más precavida. Es él el que quiere vender la perla. Y que en realidad no tiene que ver tanto con la ambición, que sí hay ambición en él, pero también es más por su familia, por el deseo de darles lo mejor, darle lo mejor a su familia. Y hay una parte donde hay unas frases donde puedo decirles esto, donde puedo ejemplificar esto. ¿Cómo piensa Quino? Él dice: Quino miró su perla, y Juana bajó las pestañas y arregló el chal para cubrirse la cara y ocultar su emoción. Y en la incandescencia de la perla se formaron las imágenes de las cosas que el ánimo de Quino había considerado en el pasado y que había desechado por imposibles. ¿Ven? Él había desechado sueños y deseos, pero él los ve reflejados en la perla, que le da la posibilidad de poder cumplirlos. En la perla vio a Juana y a Coyotito y a sí mismo de pie y arrodillados ante el altar mayor, y les estaban casando ahora que podían pagar. No se habían podido casar porque no tenían el dinero. Esto te emociona mucho, esto te empieza a conmover. En la perla vio cómo estaban vestidos, Juana con un chal, aún tieso de tan nuevo, y con una nueva falda, y por debajo de la larga falda, Quino vio que llevaba zapatos. Dios mío. Algo tan sencillo hoy en día como zapatos es lo que ellos desean. Entonces acudieron a la hermosa superficie gris de la perla las pequeñas cosas que Quino quería. Un arpón para reemplazar otro perdido un año atrás, un nuevo arpón de hierro con una anilla en el extremo del astil, y a su cerebro le costaba dar el salto. Un rifle. Pero ¿por qué no? Si era tan rico. Y Quino vio a Quino en la perla. Quino con una carabina Winchester. Era el ensueño más insensato y le resultaba muy agradable. Aquí ya hay un poco de ambición. Ya no solamente quiere lo básico para su familia, zapatos, ropa, casarse.
O quizás para reemplazar el arpón que perdió, que lo necesita para su trabajo. Ahora quiere algo que no necesita tanto, un rifle, una carabina Winchester. Ahí la ambición empieza a ejercer efecto. Lo hace muy detalladamente Steinbeck y de una manera muy sencilla. Entonces estábamos en que estas dos alternativas, esta o esta, son las que nos llenan de preguntas a nosotros como lectores. Porque o seguían derecho y no vendían la perla, o vendían la perla o intentaban venderla y seguían esta otra ruta. Y un suscriptor en Instagram me mandó una pregunta que me dejó pensando mucho. Me dijo, me escribió y me preguntó si entonces Kino y su familia nunca tendrían derecho a un mejor futuro, si nunca tendrían derecho a crecer, a surgir, porque al seguir este camino, que es muy difícil, les toca un camino muy difícil, tuvieron que, no puedo decirlo porque sería un spoiler, pero tuvieron que soportar muchas cosas, muchas inclemencias para cumplir esos sueños que tenía Kino, ¿verdad? Y tuvieron que enfrentarse a ese sistema instaurado por los nuevos colonos, que son ahora los dominadores de su territorio. Hay otra vez una crítica al colonialismo, que justamente es eso lo que hace que incluso sea más difícil cumplir sus sueños. Y las preguntas se repiten. ¿Los pobres no tienen entonces derecho a cambiar su estatus social? ¿Es acaso una visión pesimista la de Steinbeck? No lo sabemos, pero podemos indagar en ello. Recordemos que esta historia tiene una base de cuento popular que busca dejar una enseñanza. Y puede que también podamos preguntarnos, ¿era realmente necesario querer todas esas cosas? ¿Era realmente necesario lo material, ese rifle Winchester, esa carabina? ¿Es realmente lo importante? ¿O sería mejor la vida de Kino y su familia, que ellos siguieran su vida igual? Que Kino y su familia hubiesen seguido su vida igual, ignorando y perdido el interés en la riqueza que se les había presentado en esa forma de perla. Hubieran seguido este camino, sin zapatos, sin ropa nueva, pero con lo que tenían ya y con su felicidad como familia. Y está la pregunta. ¿Hubiese sido mejor que no desearan la riqueza de la perla? Porque podían hacerlo. Podían desechar la riqueza de la perla. ¿Se acuerdan que yo les dije que la buscaban por una razón? Necesitaban el dinero urgentemente. Por eso buscaban y apareció la perla. Porque la necesitaban. Pero cuando la perla aparece, ese problema se solucionó. Entonces ya no la necesitaban. Era innecesaria su uso. Convertirla en dinero ya era por el deseo de cumplir sueños, no por una necesidad de emergencia que tuvieron en ese momento. Podían olvidarse de ella y seguir su vida por esta ruta, por esta realidad, pero decidieron desear y fueron por este otro camino. ¿De dónde nace el deseo de querer cosas para esta población indígena, para esta familia indígena? Pues justamente del colonialismo. Todas esas personas que vienen de fuera y que instauran su sistema de vida en un pueblo indígena que tiene su propia forma de vida, que tiene sus propias costumbres, no hace más que despertar en ellos la codicia. Es el efecto de lo que viene de afuera lo que hace que se despierte la codicia en ese pueblo indígena, en esa pequeña familia, que terminan olvidando el valor de sus propias costumbres. Pero la codicia es parte del ser humano, ya sea indígena o no, siempre está ahí. Es lo que nos dice Steinbeck. Como pueden ver, el relato termina en el papel, pero sigue en nuestra cabeza, en nuestra mente. Lo pensamos, lo analizamos, le damos vuelta una y otra vez a la historia de Kino y de su familia. ¿Es malo desear? ¿O es malo olvidar el valor de lo que ya tenemos? En el fondo no creo que exista
una respuesta correcta. En la historia queda flotando la sensación de posibilidad, de que se pudo seguir otro camino, o quizás no, sobre todo por lo alegórico del relato, por las descripciones que hace el autor del mundo en que se desarrolla la historia, que evoca un tono sobrenatural, un tono enigmático, como si el pueblo costero tuviera un pie en la realidad y otro en lo fantástico, otro en lo onírico. Voy a leer un fragmento donde se puede apreciar justamente eso que les estoy contando. Aunque la mañana era joven, el brumoso espejismo ya había aparecido. El aire incierto que magnificaba unas cosas y escamoteaba otras, pendía sobre el golfo. Así que todas las imágenes eran irreales y no se podía confiar en la vista. El mar y la tierra tenían las ásperas claridades y la vaguedad de un sueño. De modo que la gente del golfo tal vez confiara en cosas del espíritu y en cosas de la imaginación, pero no confiaba en que sus ojos les mostraran las distancias, ni los perfiles netos, ni cualquier otra precisión óptica. ¿Se fijan? Así que todas las imágenes eran irreales y no se podía confiar en la vista. ¿Por qué? Porque el brumoso espejismo ya había aparecido. El aire incierto que magnificaba unas cosas y escamoteaba otras pendía sobre el golfo. Así que todas las imágenes eran irreales. Es el efecto del entorno que hace que esto se vuelva onírico. Genial, ¿verdad? Son este tipo de descripciones las que nos acercan al cuento popular, al cuento oral, que generalmente están hechas para captar la atención del que está escuchando. Hay una persona contando este relato y hay otros escuchándolo, y eso capta su atención, les da un aire de misterio y de posibilidad, como yo les decía, de creer en esta historia. Por lo mismo el narrador, a ver, tengo la pizarra aquí, el narrador debe ser omnisciente. Vamos a colocar la pizarra aquí. Entonces, este cuento oral debe tener un narrador omnisciente, porque al ver los hechos desde fuera puede transmitir la enseñanza. Como también el ritmo del relato debe ser pausado, con una cierta cadencia, marcada por repeticiones. Tiene que ser pausado, tener una cadencia, tener ciertas repeticiones. Como por ejemplo la constante alusión que se hace en la historia a las canciones de las personas y los objetos. Vamos a hacer un ejemplo. Se habla mucho de las canciones y que está dentro de las cosas y dentro de las personas, y que Kino las puede percibir. Dice: Kino volvió a cerrar los ojos y atendió a su música interior. Quizá solo él hiciera eso, y quizá lo hiciera toda su gente. Los suyos habían sido una vez grandes creadores de canciones, hasta el punto de que todo lo que veían o pensaban o hacían u oían se convertía en canción. Hacía mucho de eso. Las canciones habían perdurado. Kino las conocía, pero no se había agregado ninguna nueva. Eso no significaba que no hubiese canciones personales. En la cabeza de Kino había ahora una canción clara y dulce, y, de haber sido capaz de hablar de ello, la hubiera llamado la canción de la familia. Entonces, el ritmo y la pausa son vitales para un relato oral. Un relato que busca ser transmitido boca a boca, porque permite recordarlo con mayor facilidad, para que otros puedan después volver a contarlo, volver a reproducirlo con los mismos detalles, y así no se pierda la historia en el tiempo. Eso es lo que Steinbeck hace aquí. Lo vuelve a recrear, pero en el papel. Vuelve a recrear lo que hay en la oralidad, pero lo hace en el papel. Por eso es ligero de leer, porque te sumerge en el mundo de la oralidad. Esto es precioso. Entonces, recapitulando, los temas centrales de esta historia giran en torno a la ambición, a la esperanza, a la lucha entre el bien y el mal, es clásico de las leyendas,
La pérdida también trata sobre la pérdida, sobre el destino trágico, sobre el choque entre lo tradicional y lo moderno, y sobre todo la fragilidad del ser humano frente a un mundo donde la inocencia y la justicia parecen siempre amenazadas. Sí, es una visión bastante pesimista de Steinbeck. El autor así consigue realizar una obra intensa, una obra lírica, breve pero al mismo tiempo profunda, que puede leerse como una fábula moral, como les decía, o también como una denuncia social por la crítica al colonialismo, como una tragedia simbólica también. Sus lecturas son múltiples, pese a lo cortito que es. y pese también a su prosa sencilla, que eso es lo más extraordinario. Una prosa sencilla, brevedad, y aún así se pueden decir tantas cosas de este libro. Una verdadera obra maestra de la precisión. Esta edición es de Daza, es tapa dura. Le saqué la sobrecubierta para manipularla mejor. La letra es enorme, me fascinó la letra. Es enorme, enorme. Y me agradó mucho leerla con esa letra tan grande. Tiene 143 páginas. Como les decía, es una historia muy corta. Y quedé encantado. Me acuerdo haber leído De ratones y hombres de Steinbeck. Y no sé cómo lo hizo el autor, pero las dos obras tienen ese nivel. Están al mismo nivel. Fantástico. Bueno, espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana.